Las estrellas fuera de la ventana del convoy nunca cambiaban. Siempre eran frías, siempre distantes, siempre silenciosas. La princesa Sarin de la casa Velarin las había contemplado durante la mayor parte de su vida, y hacía tiempo que había dejado de encontrarles belleza. Eran solo marcadores, puntos en un mapa, nada más. Estaba sentada a la cabecera de la larga mesa dentro de la nave diplomática, iluminada por la corona de luz, con la espalda recta y expresión serena. A su alrededor, los asesores hablaban en voz baja sobre rutas comerciales y acuerdos fronterizos. Los mapas flotaban en el aire sobre la mesa, líneas azul pálido cruzándose con líneas azul pálido. Su segundo asesor, un Velarin alto llamado Torren, hablaba sobre reducciones arancelarias. Oía cada palabra. Siempre oía cada palabra. Pero parte de su mente, como solía ocurrir en momentos de tranquilidad, se desvió hacia otro lugar. Volvió al fuego. Tenía 6 años en el recuerdo, pequeña y asustada de una forma que nunca se había permitido sentir desde entonces. El ataque rebelde de la colonia de Placer Beta había llegado sin previo aviso, como todos los ataques reales. En un momento hubo luces, música y el suave sonido de la risa de su madre. Al siguiente, humo, gritos. Se oyó el profundo y horrible sonido de la estación quejándose bajo los daños que nunca fue construida para sobrevivir. Sus guardias habían intentado quedarse con ella. No sabía qué les había sucedido. Solo recordaba haber corrido, luego haber caído y luego haber estado sentada en un pasillo muy oscuro, salvo por la luz naranja del fuego en ambos extremos. Recordó haber tosido. Recordó el calor en su rostro. Recordó haber pensado con la extraña claridad que solo los niños muy pequeños y las personas muy asustadas descubren que no venía nadie. Y entonces llegó alguien. No era un soldado. Vestía el uniforme gris de un trabajador de mantenimiento manchado de grasa y ahora con ceniza. Era humano, una especie que había visto solo unas pocas veces en su corta vida, principalmente en el fondo de eventos formales, realizando trabajos silenciosos y necesarios. No era alto, no era especialmente grande. Tenía el pelo oscuro y un rostro sereno que parecía extraño en medio de tanto caos. La vio, no dudó. Cruzó el pasillo en llamas, la levantó sin contemplaciones y le apretó el rostro contra su hombro para que no respirara el humo. Se movió rápido, pero sin pánico. Le habló mientras pronunciaba frases cortas y sencillas, de esas que se usan con niños pequeños y animales asustados. Te tengo. Mantén los ojos cerrados. Casi llego. Estás bien. Su voz no tembló. Ella había pensado en eso muchas veces desde entonces. Su voz no tembló ni una sola vez. Cayó una viga. Sintió el impacto en todo su cuerpo. Se giró en el último segundo, dándole la espalda en lugar de a ella. Emitió un sonido, solo uno corto, agudo y controlado, y siguió avanzando. La llevó a un cruce donde los guardias de su madre la registraban. Se la entregó y dijo algo que ella no pudo oír con claridad por el ruido y su propio llanto. Luego se volvió hacia el humo, hacia el fuego. Los guardias de su madre la apartaron antes de que pudiera ver a dónde iba. Nunca vio su rostro con claridad. Había sido demasiado pequeña, demasiado asustada, demasiado hundida en su hombro. Recordó la cicatriz en su mandíbula, en el lado izquierdo. Recordó el uniforme gris. Recordó su voz, firme y tranquila, mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Durante años, se dijo a sí misma que solo quería encontrarlo para darle las gracias. Esa era la única razón por la que había mantenido una búsqueda discreta en 6 bases de datos y 2 redes de inteligencia durante más de 2 décadas. Gratitud. Simple gratitud. La que sentiría cualquier persona de buen carácter. Era muy buena diciéndose cosas a sí misma. Su Alteza. La voz de Thorin interrumpió el recuerdo. Nos acercamos a la entrada del corredor de Ashbull. Sarin parpadeó una vez y regresó a la habitación. Bien. Mantenga la velocidad estándar. Quiero que la cobertura de sensores esté activa antes de entrar. Ya está hecho, dijo Torren. Hizo una pausa. Estabas pensando en ello otra vez. Ella le dirigió una mirada que podría haber congelado los motores. Bajó la mirada. Era una de las 3 personas en la galaxia que sabían de su búsqueda silenciosa y continua, y había aprendido muy rápido a no mencionarlo en nada que no fuera lo más. Cuidado. El corredor de Ashbull no era un espacio cómodo. Era una larga extensión de territorio que se encontraba entre 3 jurisdicciones rivales, lo que en la práctica significaba que no estaba bajo ninguna de ellas. Allí trabajaban piratas. Allí trabajaban contrabandistas. Allí trabajaban personas con razones para no desear la atención oficial.
El Crown Light y sus dos buques de escolta estaban bien armados, y Sarin había realizado esta travesía 4 veces antes sin incidentes graves. La quinta vez fue diferente. El ataque se produjo a los 40 minutos de entrar en el corredor. No un solo buque, sino 7. Se retiraron de la FTL en una formación cerrada que sugería planificación y paciencia, y se movieron de inmediato para rodear el convoy. La capitana del Crown Lights era buena. Comenzó maniobras evasivas en los primeros segundos, pero 7 buques contra 3 en medio de un corredor sin refuerzos en 30 minutos no era una lucha. Era una conclusión. Sarin no entró en pánico. Se quedó de pie en la ventana del puente y calculó. Pensó en lo que podría perderse, lo que podría protegerse y lo que podría ofrecer razonablemente como concesión para evitar el derramamiento de sangre. Incluso ahora, pensaba en el lenguaje diplomático, incluso con el fuego de las armas comenzando a iluminar la oscuridad exterior. Entonces algo cambió. Apareció una nueva nave. No se desprendió de la FTL como lo hacían las naves militares con ceremonia y destellos de motor. Simplemente llegó como una piedra al caer, repentina y sin previo aviso. Era una nave pequeña, vieja y claramente reparada en numerosas ocasiones. No llevaba marcas imperiales, ni banderas de facción, ni colores de identificación de ningún tipo. Abrió fuego de inmediato. La precisión fue lo que silenció el puente primero, no la agresión, sino la precisión. Cada disparo fue a un punto específico. Motores, sistemas de armas, matrices de navegación. Las naves atacantes no estaban siendo destruidas. Estaban siendo desarmadas sistemáticamente, componente por componente, con una paciencia y precisión que parecían casi mecánicas. En 4 minutos, 3 de los 7 atacantes flotaban inertes en el espacio. Los 4 restantes rompieron la formación. En 6 minutos, huyeron. El puente quedó en completo silencio. La nave desconocida se colocó junto a la luz de la corona, tranquila como una nube. El canal de calma se abrió. La voz que llegó era masculina, humana y completamente pausada. Ni emocionada, ni orgullosa, simplemente presente. Nave de convoy, esto es deuda con el guardián. Parece que tuvieron problemas. Voy a hacer un barrido rápido de su casco en busca de daños y luego me iré. No les cobraré por las molestias. Sarin se quedó inmóvil. No eran las palabras, era la voz. Después de 22 años a través de 6 bases de datos y 2 redes de inteligencia en un pasillo oscuro en medio de un espacio en disputa, conocía esa voz. Conocía su particular firmeza. Conocía cómo soportaba el peso sin siquiera levantarse. Su mano se levantó lentamente y se presionó contra el frío cristal de la ventana. Afuera, la pequeña nave destartalada avanzaba junto a ellos, silenciosa y pausada, transportando un hombre que no sabía de su existencia. Todavía no. El pasillo de atraque del Crown Light era estrecho y bien iluminado, y olía ligeramente a aire reciclado y pulimento de metales. 4 de los guardias personales de Sarin estaban en la puerta interior, con las armas enfundadas, pero las manos preparadas. Torin se encontraba ligeramente detrás y a la izquierda de la princesa, su posición habitual cuando estaba preocupado por algo y trataba de disimularlo. De todos modos, lo demostraba. Sarin se quedó al frente, inmóvil. La puerta exterior se abrió con un siseo al equilibrar la presión. Sonaron botas en el suelo metálico. Un par, quienquiera que hubiera subido a bordo, lo había hecho solo, lo cual era confianza o descuido. Dado lo que acababa de ver, la deuda del alcaide por 7 naves en menos de 6 minutos, sospechó que era confianza. Cruzó la puerta. No era lo que la gente esperaba al imaginar a un hombre capaz de hacer lo que él acababa de hacer. No era corpulento como los soldados. Era delgado, el tipo de delgadez que se debía a años de moverse rápido en espacios reducidos y no tener siempre suficiente para comer. Su armadura era funcional y vieja, remendada en 3 lugares con materiales que no coincidían del todo con los originales. Su cabello era corto y oscuro, con toques, con gris a los lados. Ahora, llevaba una sola arma en la cadera derecha y un pequeño kit de herramientas en la izquierda. Estaba mirando una pantalla de datos en su mano, leyendo algo. Cuando cruzó la puerta, levantó la vista. Sus ojos se movieron primero a los guardias, rápidos y automáticos. La forma en que los ojos se mueven cuando han aprendido que contar amenazas es más importante que contar personas. Luego se movieron a Torin. Luego a Sarin. La miró como un hombre mira a un oficial de alto rango. Respetuoso, profesionalmente neutral, nada más. Su Alteza, dijo con un pequeño asentimiento. Su voz era exactamente como ella la recordaba,
baja y firme como el agua al moverse sobre una piedra plana. Qayyum Reed, deuda del alcaide. No quiero robarle tiempo. Solo necesito hacer una rápida revisión exterior del blindaje de su casco en la sección 7. Una de las naves piratas disparó antes de que pudiera detenerla. Puede que no sea nada. Puede que sea una pequeña brecha. Lo confirmaré en 20 minutos. Dijo todo esto como quien dice algo que ya ha dicho muchas veces. Claro, directo y sin interés en recibir las gracias. Volvió a mirar su pantalla de datos. Sarin no se había movido, no había hablado, no había parpadeado, por lo que Torín pudo notar. Se inclinó ligeramente hacia ella y dijo con una voz que solo ella pudo oír: «Su Alteza, ¿se encuentra bien?» Ella no le respondió. Sus ojos estaban fijos en el lado izquierdo de la mandíbula de Qayyum Reed, en la cicatriz, ya vieja, desvanecida hasta convertirse en una fina y pálida línea, pero presente, justo donde ella sabía que estaría. En su pecho, algo que había estado tenso durante 22 años se estaba rompiendo, finalmente liberando. Aún no podía distinguir cuál. Qayyum terminó lo que estaba leyendo, tomó nota y se metió la pantalla de datos bajo el brazo. Volvió a levantar la vista con la expresión de un hombre a punto de disculparse cortésmente y volver al trabajo. «No te molestaré», dijo. «De nuevo, en 20 minutos me habré ido». Se giró para marcharse. Qayyum Reed pronunció su nombre como si dijera algo que ha ensayado tantas veces. Ha perdido su forma y de repente la ha recuperado. Tranquilo, seguro. Se detuvo. Fue una forma muy particular de detenerse. No la de quien ha oído su nombre. Fue la de quien ha oído algo en la forma en que se pronunció su nombre. Una especie de peso, una familiaridad que no puede explicar de inmediato. Su hombro permaneció erguido. Su respiración no varió, pero permaneció inmóvil un instante. Luego se giró lentamente. La miró de nuevo, esta vez de forma diferente. No con la mirada profesional de un funcionario. Algo más cuidadoso, más inquisitivo. «Lo siento», dijo. «¿Nos conocemos?» «No», dijo Sarin. «No me recordarías». Hizo una pausa. Era muy pequeño y estaba llorando. El pasillo estaba en absoluto silencio. Uno de los guardias cambió de postura. Torín había dejado de fingir que miraba a otra cosa. Qayyum Reed miró a la princesa de la casa Velarin. Durante un largo instante, algo se movió tras sus ojos. No era exactamente un reconocimiento, sino su comienzo. El lento giro de algo antiguo que volvía a la superficie. «Colonia Vet», dijo en voz baja. No era una pregunta. «Sí», dijo ella. Él guardó silencio durante varios segundos. Luego exhaló lentamente por la nariz y miró al suelo brevemente, como hace la gente cuando está despertando un recuerdo en el que no había pensado durante mucho tiempo. Había un pasillo, dijo, al este del bloque de viviendas. El sistema de extinción de incendios había fallado en ese nivel. La miró. Estaba sentada contra la pared. Tenías marcas plateadas en la cara, marcas formales de niña, algún tipo de ocasión. La celebración del nombre de mi madre. Sarin dijo que su voz era muy controlada. Tenía años de práctica en el control. Me habían vestido para el banquete. Qayyum asintió lentamente. Ya no miraba su rango ni su título. La miraba como se mira a alguien que has llevado a través del fuego cuando te lo encuentras 20 años después en un cuerpo que ha crecido y aprendido a comportarse de manera diferente. «¿Estás bien?», dijo simplemente, como si confirmara algo que se había preguntado en silencio sin esperar respuesta. «Gracias a ti», dijo ella. Él negó levemente con la cabeza. «¿Por qué yo?» «Estabas en el pasillo correcto». «¿Volviste?», dijo ella. «Después de entregarme a los guardias, volviste al humo». Parpadeó. Luego dijo, «Había otras personas todavía en esa sección». Lo dijo de la misma manera que decía todo lo demás, bajo, firme y sin dramatismo, como si fuera obvio, como si nunca hubiera habido otra opción. Torín emitió un pequeño sonido junto a Sarin. Ese podría haber sido el comienzo de algo que pensó mejor no decir. Sarin estudió al hombre frente a ella. No le incomodaba su atención. No estaba fingiendo modestia. Realmente no entendía por qué lo miraba de esa manera, que de alguna manera era lo más llamativo de él. «Te he estado buscando», dijo, «durante 22 años». Algo cruzó su rostro. No orgullo, algo más cuidadoso que el orgullo. La miró un momento y luego volvió a mirar al suelo. Cuando volvió a levantar la vista, su expresión era la misma calma de siempre, pero había algo más sereno debajo. «Lo siento. Has tardado tanto en encontrarme», dijo. «Y me alegro de que esté bien, Alteza».
Lo dijo con sencillez y lo decía en serio. Luego miró hacia la puerta y el trabajo práctico que le esperaba al otro lado. Todavía tengo que revisar toda esa sección, dijo. Si no lo hago y hay una brecha, esta conversación será la última que tengan. Sarin parpadeó una vez, y luego, en voz muy baja, casi sonrió. 20 minutos, dijo ella. 15, dijo él. Trabajo rápido. Se dio la vuelta y salió por la puerta. Los guardias miraron a Sarin. Torín miró a Sarin. Sarin miró la puerta que se había cerrado tras Qayyum Reed, y pensó en un pasillo en llamas y una voz que no temblaba, y un hombre que acababa de regresar al peligro con la misma naturalidad con que otros hombres caminaban hacia el desayuno. Algunas cosas, pensó, no cambiaban. Había terminado en 13 minutos. Sarin lo sabía porque había estado mirando el reloj en la pantalla del puente sin querer. 13 minutos. Y entonces, de nuevo, el sonido de botas en el suelo de pasillo de atraque. Y entonces Qayyum Reed retrocedió por la puerta interior con su caja de herramientas, un poco más pesada que antes, y un pequeño trozo de chapa quemada del casco en la mano izquierda. Microfractura, dijo, sosteniéndola brevemente. Sección 7, panel inferior. Ya la he remendado. Debería aguantar hasta que llegues a un muelle adecuado. Colocó la chapa en la superficie más cercana. Como alguien deja algo ordinario y lo termina, puedes viajar. Cogió su caja de herramientas. Quiero hablar contigo, dijo Sarin. Estás hablando conmigo, dijo él. Más, dijo ella, más largo. Qayyum la miró con la expresión de un hombre que hace un cálculo silencioso. No reticente, no incómodo, simplemente midiendo algo que no era inmediatamente obvio para nadie en la habitación. Tengo que estar en algún lugar mañana, dijo. Otro trabajo, otra situación, dijo. Hubo una ligera diferencia en la forma en que lo dijo, y ella lo ignoró sin comentarios. Antes de que Sarin pudiera volver a hablar, Torín dio un paso al frente con la suave urgencia de quien ha tomado una decisión. La princesa ofrece una audiencia oficial, señor Reed, a bordo de su barco si prefiere la comodidad de un entorno familiar. No suele hacer esta oferta 2 veces. Qayyum miró a Torín un momento. Luego volvió a mirar a Sarin. ¿Siempre es tan difícil decir que no?, preguntó. Sí, dijo ella. Casi sonrió. Fue algo muy pequeño, apenas un cambio en su rostro, pero estaba ahí. De acuerdo, 1 hora. Estaré en deuda con el alcaide cuando esté listo. Salió. Torín se volvió hacia Sarin con la expresión de un hombre que tenía aproximadamente 40 cosas que decir y estaba eligiendo con cuidado. Ni una palabra, dijo, y siguió a Qayyum por la puerta. La deuda con el alcaide era pequeña. Eso fue lo primero que notaron. Estaba construido para funcionar y nada más. Cada superficie tenía un propósito. Cada compartimento tenía una función, y no había ni una sola cosa a bordo que existiera exclusivamente para la comodidad. La cabina principal tenía 2 sillas, un banco de trabajo lleno de herramientas y mapas, y una camilla estrecha apoyada contra la pared del fondo. Olía a aceite de máquina y café viejo. La ventana sobre el banco de trabajo era ancho y limpia, la única parte de la nave que claramente había sido mantenida con esmero, y a través de ella las estrellas brillaban con gran intensidad. Sarin se sentó en una de las sillas. Qayyum se sentó en la otra y sirvió 2 tazas de algo oscuro de un recipiente abollado. Empujó una hacia ella sin preguntarle si la quería. Ella aceptó sin comentar la ausencia de ceremonia. Por un momento, ninguno de los dos habló. No fue un silencio incómodo. Tenía la cualidad de 2 personas decidiendo al mismo tiempo cuán honesta ser. ¿Qué quieres saber? Él lo dijo todo, dijo ella. Y más precisamente, ¿qué hiciste después de la colonia V? ¿A dónde fuiste? Envolvió ambas manos alrededor de su taza. Seguí trabajando. Mantenimiento de la estación durante unos años más. Luego trabajo de recuperación después de accidentes, después de ataques, después de desastres. Resulta que era bastante bueno para superar situaciones difíciles y sacar a la gente de ellas. Dijo esto de la misma manera que dijo todo sin inflación. Con el tiempo, la gente empezó a pagarme específicamente por eso. Así que construí una nave y lo hice bien solo. Generalmente tengo contactos, gente a la que llamo cuando un trabajo es más grande que una sola nave. Hizo una pausa. Pero la deuda del alcaide es con una sola tripulación. Tú, dijo ella. Maya sintió. Sarin miró su taza en bed. Dijiste que no me recordabas específicamente, pero recordabas el pasillo. Recuerdo la mayoría de los lugares, dijo él. Se quedan grabados. La gente dentro,
Se detuvo, no porque el pensamiento fuera doloroso, intuyó ella, sino porque le elegía sus palabras con cuidado. Ha habido mucha gente a lo largo de los años. Intento no clasificarlos en los que recuerdo y los que no. Me parece una forma incorrecta de pensarlo. Guardó silencio un momento. ¿Cuántos? Preguntó. Aproximadamente a lo largo de los años. Miró la ventana. Dejé de contar hace mucho tiempo. Ella estudió su rostro. No estaba siendo dramático. No estaba siendo modesto en el sentido de actuar. Simplemente había dejado de contar porque el número había crecido más allá del punto en que contar le parecía útil. Había pasado 22 años pensando en sí misma como la niña que él salvó. Había pasado 22 años yendo de un fuego a otro, y ella era solo una hebra de una tela muy larga. Necesito decirte algo, dijo, y necesito que entiendas que no lo digo para halagarte, ni para crearte una deuda que debas reconocer. Él asintió una vez. En la cultura Valerín. Ella dijo, lo que hiciste en la colonia VTH, específicamente lo que hiciste, cargar a una niña noble a través del fuego, protegiéndola con tu cuerpo, es el tipo de acto que le otorga a una persona un lugar permanente en el registro imperial. Se escriben canciones, se construyen estatuas. La familia de la niña se considera unida a quien la rescató durante 3 generaciones. Hizo una pausa. Te marchaste sin decir tu nombre. Cayún guardó silencio un momento. No sabía nada de eso, dijo. Sé que no lo sabías, dijo ella. A eso me refiero. La miró. Ella lo miró a él. Fuera del ventanal, las estrellas estaban muy quietas. De donde yo vengo, dijo lentamente. Lo que hice no es destacable. No lo digo por falsa modestia. Lo digo como un hecho evidente. Si pones a un ser humano en un pasillo junto a un niño asustado, la gran mayoría lo levantará. No es heroísmo. Es simplemente lo que se hace. Giró la taza entre sus manos. Tenemos una palabra para quienes no lo hacen. No la usamos con amabilidad. Serene guardó silencio un buen rato después de eso. Fue Torín, pensó, quien habría tenido más dificultades con esa frase. Torín, quien había servido en la corte imperial durante 30 años y comprendía el peso preciso de cada honor, título y gesto de reconocimiento. La idea de que el acto en torno al cual había construido una búsqueda de 22 años fuera, en la cultura del hombre que lo realizó, simplemente lo que se hace, eso lo habría perturbado genuinamente. Ella no estaba perturbada. Era algo completamente distinto, algo que se encontraba entre el asombro, el dolor y un extraño y silencioso alivio. Tu especie, dijo con cuidado, considera la supervivencia como una responsabilidad colectiva. Algunos más que otros, dijo él, pero sí, con brusquedad. No es común, dijo. Entre las especies con las que he trabajado en 30 años de diplomacia, no es nada común. Pareció considerarlo. Lo sé, dijo. Me he dado cuenta. Abrió la boca para decir algo más. El tono de alerta de la nave resonó en la cabina, un sonido corto y agudo que hizo que Cayum se levantara de la silla antes de que terminara. Se acercó al banco de trabajo y abrió una pantalla. Su rostro no cambió. Sus ojos recorrieron rápidamente la información en la pantalla. Señal de socorro, dijo. Designación de Colonia Velarin. Frontera 47. Apretó ligeramente la mandíbula. Eso está dentro de territorio ocupado. Sarin se puso de pie. Se acercó al banco de trabajo y leyó la señal ella misma. Los detalles eran breves y terribles. Una pequeña colonia agrícola. Soldados del dominio de las naves se habían mudado hacía 2 días. Los civiles estaban atrapados. Entre los detalles, una línea repetida en el formato de emergencia que indicaba prioridad. Niños presentes. Estado múltiple desconocido. Miró a Cayum. Él ya estaba abriendo la carta de navegación. Eso está en lo profundo del espacio de las naves, dijo. Una nave contra una guarnición del dominio. Sí, dijo. Las probabilidades son extremadamente bajas. Sí, repitió. No levantó la vista de la carta. Ya estás trazando un rumbo, dijo ella. Sí, repitió por tercera vez con la misma firmeza y la misma calma, como si simplemente confirmara hechos que él ya conocía. Sarin miró la señal de socorro. Luego miró al hombre a su lado, que realizaba la tarea silenciosa y concentrada de ir a un lugar peligroso porque había niños allí y él ya había hecho los cálculos. Acercó el segundo asiento al banco de trabajo. Muéstrame la disposición de la guarnición, dijo. Él la miró de reojo. Llevo 30 años como diplomática, dijo. Conozco los protocolos militares del dominio de la nave mejor que la mayoría de sus propios oficiales. ¿Me necesitas? Una pausa.
muy breve. De acuerdo, dijo, y giró el mapa hacia ella. Al dominio de la nave no le gustaban las sorpresas. Eso fue lo primero que Sarin le había dicho durante las 2 horas que pasaron planeando en el banco de trabajo. Las naves eran metódicas. Construían rutas de patrullaje como si fueran arquitectura. Sólidas, deliberadas y casi completamente sin flexibilidad. Eran muy buenos con las amenazas esperadas. Eran preguntas pobres e inesperadas. Qayyum había escuchado todo lo que ella decía sin interrumpir. Hizo 3 preguntas. Las 3 fueron precisas y prácticas, el tipo de preguntas que le indicaban que no solo escuchaba, sino que estaba construyendo algo mentalmente mientras ella hablaba. Cuando terminó, miró la carta de navegación durante unos 30 segundos, y luego dijo, «Muy bien, sé cómo entrar». Eso había sido hacía 2 horas. Ahora la deuda del guardián estaba a oscuras. No solo navegando sin luces. Motores completamente a oscuras a la mínima potencia. La señal de calor suprimida por un sistema que Sarin nunca había visto en una nave civil y por el que decidió no preguntar. Iban a la deriva, una palabra que sonaba pacífica. No era pacífica. Iban a la deriva siguiendo una ruta calculada a través del espacio entre 2 rutas de patrullaje naval, moviéndose exactamente la velocidad y el ángulo que los mantendría invisibles durante exactamente 11 minutos. Si el cálculo se equivocaba en un grado significativo, se estrellarían directamente contra una nave de patrullaje naval, momento en el que el plan fracasaría. Sarin se sentó en el segundo asiento y no dijo nada. Había decidido desde el principio que el silencio era la contribución correcta que podía hacer durante los siguientes 11 minutos. Qayyum se sentó a los controles y observó sus pantallas con la calma concentrada de quien hace algo que ya ha hecho muchas veces. No relajado, sino presente. Había una diferencia. Sus manos seguían en los controles y sus ojos se movían constantemente por 4 pantallas diferentes. Respiraba con regularidad. No se inquietaba. Los 11 minutos transcurrieron. La deuda del guardián se deslizó hacia la sombra de la cresta exterior de la colonia, y Qayyum encendió los motores tan lentamente que la vibración apenas se sintió. «Estamos dentro», dijo. Sarin dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. La colonia era pequeña. 40 estructuras, tal vez 50, edificios agrícolas, almacenes, viviendas. El tipo de lugar construido por personas que buscaban una vida tranquila y sin complicaciones. La nave había establecido 3 puntos de posición al norte, este y centro del asentamiento. 8 soldados visibles en la superficie. Sarin calculó que había 12 más dentro de los edificios basándose en el estándar. Protocolo de guarnición de naves. Qayyum miró los mismos datos de sensor y dijo, 14. Duplicaron el recuento interior. Esperan una respuesta. Ella lo miró. ¿Cómo lo sabes? Pusieron la posición en el centro, ligeramente desviada del eje, dijo, señalando la pantalla. La movieron para cubrir específicamente el bloque residencial este. Ahí es donde retienen a los civiles. Quieren líneas de visión despejadas en las salidas. Miró la pantalla un momento más. Son pacientes. ¿Esperarán qué? ¿A quien quiera que fuera el destinatario de la señal de socorro? La miró de reojo. A nosotros. La palabra se quedó en la cabina un momento. Era posible que esto fuera una trampa. Sarin lo había considerado. Una señal de socorro de una colonia en territorio ocupado. Hora de llegar a un convoy diplomático Velarin diseñado para atraer a alguien. Era posible. Había visto a Qayyum considerar esta misma idea unos 30 segundos después de leer la señal. Lo había visto terminar de considerarla y comenzar a trazar el rumbo de todos modos. No le había pedido que explicara esa decisión. Ella ya lo entendía. Si había un 10% de posibilidades de que los niños fueran reales, el cálculo ya estaba hecho. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó. «Habla», dijo él. «Conoce sus protocolos de mando. Necesito 2 minutos en los que sus soldados del interior se concentren en una comunicación y no en sus salidas». «Puedo hacerlo», dijo ella. «Lo sé», dijo él. Ya se estaba poniendo la armadura. Abrió un canal directo con el comandante de la guarnición de Krat usando una frecuencia diplomática que el dominio estaba técnicamente obligado a responder. Respondieron en 40 segundos, lo que le indicó que el comandante estaba cerca y atento. Bien, necesitaba atención. Le dio su título completo. Todo, cada palabra, pronunciada en el tono exacto que 30 años de experiencia en la corte imperial habían perfeccionado. El tono que decía que esta conversación tiene consecuencias que se extienden mucho más allá de este momento, y debe ser consciente de eso.
Ella le dijo que estaba al tanto de la situación de la colonia. Le dijo que estaba preparada para negociar los términos. Usó la palabra artesanal para negociación, lo que implicaba que la parte iniciadora ofrecía algo valioso, una pequeña trampa lingüística que lo haría querer escuchar más de lo previsto. El comandante habló. Ella lo dejó hablar. Respondió con cuidado, alargando cada intercambio unos segundos sin que pareciera detenerse. Era como un tipo de música particular, manteniendo un ritmo sin dejar que se definiera. Observó el reloj. Pasaron 2 minutos y 3. La voz de Qayyum llegó a través del pequeño auricular que le había dado antes de salir de la nave. Una palabra. Claro. Le dijo al comandante que necesitaba consultar con su asesor principal y que volvería al canal en breve. Cerró la comunicación antes de que pudiera objetar. Luego esperó. Esa fue la parte más difícil. Sentada en la nave a oscuras con los sensores mostrándole la colonia y sin poder ver detalles, solo formas y señales de calor. Qayyum era una de esas señales de calor, moviéndose por el asentamiento en un patrón que no podía seguir del todo. Rápido, silencioso, deteniéndose en puntos específicos durante periodos de tiempo específicos. Pasaron los minutos. Entonces abrió la salida del bloque residencial este y comenzaron a salir formas. Pequeñas figuras se movían rápidamente, con adultos hiriéndolas hacia el extremo sur de la colonia, donde la deuda del guardián se había reposicionado al amparo de la cresta. Se oían voces asustadas, silenciosas, el sonido de niños a quienes se les decía que se mantuvieran cerca y no hicieran ruido. Una conmoción estalló cerca de la posición norte. Sarin observó las señales de calor de los soldados de la nave convergiendo hacia ella. No sabía exactamente qué había hecho Qayyum para crear esa distracción, y no necesitaba saberlo. Fuera lo que fuese, funcionó. Los civiles llegaron a la nave. Abrió la bodega de carga desde los controles, se desabrochó el asiento y regresó para ayudarlos a subir. Había 23 personas. 11 de ellos eran niños. Estaban asustados y cansados, y algunos estaban heridos, pero se movían y respiraban, y subieron a bordo con la energía desesperada de quienes han tenido mucho miedo durante mucho tiempo y acaban de encontrar una puerta. Sarin ayudó al último niño a cruzar la bodega de carga ella misma. Qayyum entró 30 segundos después. Su armadura tenía una nueva lesión en el hombro izquierdo. Tenía un corte en la cara sobre el ojo derecho que sangraba con calma y parsimonia, al igual que el resto de su cuerpo. Miró a los civiles que llenaban la bodega de carga, contó cabezas en unos 4 segundos y asintió. Fue directo a la cabina sin detenerse. Sarin lo siguió. La posición norte, dijo, sentándose y abrochándose el cinturón. ¿Qué hicieron? Les dijo que su salida este estaba violada, dijo, acelerando los motores rápidamente. No había necesidad de silencio a través de su propio sistema de comunicación. Ella lo miró. Accedieron a su sistema de comunicación interno. No estaba bien protegido, dijo sin orgullo, y apartó la deuda del alcaide. Detrás de ellos, en la colonia, la guarnición de Krara se daba cuenta de lo sucedido. Ya no importaba. La nave ya se movía, ya ascendía, ya transportaba a 23 personas hacia cielo abierto. La voz del comandante crepitaba en la frecuencia diplomática, fuerte y furiosa. Sarin extendió la mano y cerró el canal. En la bodega de carga, uno de los niños rió. Un pequeño y repentino sonido lo sobresaltó al sentir la nave elevarse. Era el mejor sonido que Sarin había oído en mucho tiempo. Miró a Qayyum. Sus ojos estaban fijos en el cielo, calculando ya la salida, 3 pasos más adelante que cuando entraron. Sus manos se mantenían firmes en los controles. Siempre lo estaban. La estación neutral del muelle Berat no era un lugar bonito. Era grande y práctica, y un poco demasiado ruidosa a todas horas. El tipo de lugar por donde pasaban todas las especies, y nadie se quedaba más tiempo de necesario. Olía a combustible y comida de una docena de mundos diferentes, y a ese cansancio particular que se acumula en lugares donde la gente siempre llega de algún lugar difícil. La deuda del guardián atracó en la bodega 31 a la 4ª hora del ciclo matutino, hora de la estación. Los 23 supervivientes de la colonia descendieron de la nave lentamente, como se mueve la gente cuando lleva mucho tiempo asustada y apenas empieza a creer que el miedo ha pasado. Un equipo médico esperaba. Sarin lo había organizado durante el vuelo, junto con alojamiento temporal y una línea de comunicación con la autoridad de la colonia Velarin para poder contactar con las familias. Hizo todo esto desde el asiento de copiloto en silencio mientras Qayyum volaba. Él no se lo pidió. Simplemente lo hizo porque era necesario y podía hacerlo. Él se dio cuenta.
No dijo nada, pero se dio cuenta. Los últimos supervivientes cruzaron las puertas de la bodega, y el ruido del muelle los envolvió suavemente. Sarin se quedó de pie al pie de la rampa de deudas del alcaide y los observó alejarse. Tras ella, oyó a Qayyum haciendo algo práctico con las puertas de la bodega de carga, el sonido de pestillos y paneles al cerrarse, siempre la siguiente tarea, siempre lo siguiente que había que hacer. Torín apareció al borde de la bodega, flanqueada por dos de sus guardias personales, con la expresión de un hombre que había pasado varias horas muy estresantes sin saber dónde estaba su princesa y que estaba gestionando sus sentimientos al respecto con poco éxito. Su Alteza, dijo, su voz era completamente correcta. Su rostro reflejaba varias cosas a la vez. Estoy bien, Torren, dijo. Los supervivientes necesitan ser procesados y la autoridad colonial necesita un informe completo. Puedes empezar con eso. Torín la miró. Luego miró la nave que tenía detrás. Luego la miró de nuevo. Por supuesto, dijo con la fluidez de un hombre que había servido a la corte imperial durante 30 años y sabía cuando una conversación se redirigía. Reunió a sus guardias y se dirigió a la estación médica. Qayyum bajó por la rampa con su kit de herramientas en la mano, el corte sobre el ojo limpio y cerrado con una fina venda médica. Miró la bahía que los rodeaba, a los supervivientes que se marchaban, el ruido habitual del muelle. Tenía la expresión de un hombre al final de algo, comprobando que todas las piezas estuvieran en su lugar antes de seguir adelante. «Estarán bien», dijo, sin preguntar. «Sí», dijo Sarin. «Me aseguraré de ello». Asintió. Parecía creerla completamente sin necesidad de analizar las razones. Descubrió que le gustaba. Eso de él. Era una confianza limpia, práctica y sin adornos. 2 días después, la corte imperial se movió. Sarin lo sabía. Había enviado su informe por los canales oficiales porque era obligatorio, y los canales oficiales del Imperio Velarin no se quedaban callados. Para cuando la deuda de guardián había sido descontada durante 48 horas, la corte había redactado una carta formal de reconocimiento dirigida a Qayyum Reed, contratista independiente, matrícula de nave, número borrado en un lado. La carta ofrecía, en el lenguaje preciso y ponderado de 300 años de tradición imperial, lo siguiente: un título de 4º rango, una concesión de tierras en el mundo colonial de Zara, una nave de guerra de su elección de la flota de reserva imperial y una entrada permanente en el registro imperial bajo el título de defensor honorable. Era, como Torín explicó a Sarin cuando le entregó el borrador para que lo revisara, el reconocimiento más significativo ofrecido a un individuo no Velarin en 3 siglos. Sarin lo leyó. Pensó en el hombre de pequeño barco en la bahía 31. Pensó en lo que había dicho en el camarote de deudas del alcaide sobre lo que uno hace y sobre no contar. Aprobó la carta y la envió. Quería ver qué decía. No tuvo que esperar mucho. Su respuesta llegó en 6 horas. Fue breve. Estaba escrita en un lenguaje sencillo, sin ceremonias ni formalidades, lo que sospechó que no era un desaire intencional, sino simplemente su forma de escribir. Su Alteza, gracias por la oferta. Lo he pensado detenidamente y debo decir que no. Un título, un buque de guerra y un terreno son generosos. Pero si los acepto, dejaré de hacer lo que hago o lo haré menos, y el próximo grupo de personas atrapadas en algún lugar malo tendrá menos opciones disponibles. No creo que sea un buen trato. Lamento si la negativa causa alguna dificultad. Ver leer. Sarin la leyó 2 veces. Luego la dobló y la guardó en el bolsillo interior de su abrigo formal, que era donde guardaba las cosas que quería conservar. Fue ella misma al hangar 31. Sin guardias, sin Torín. Caminó sola entre el ruido del muelle, algo que casi nunca hacía, y encontró a Qayyum sentado en una caja fuera de la oficina del alcaide, comiendo algo de un recipiente y leyendo un gráfico en su pantalla. Levantó la vista al oír sus pasos y se levantó por costumbre. La cortesía automática de un hombre criado en algún lugar que te enseña a levantarte cuando alguien se acerca. «Recibí tu carta», dijo ella. «Supuse que vendrías», dijo él. «¿Ibas a irte antes que yo?» Una pausa, breve pero sincera. «Tengo un problema en desarrollo cerca del corredor Pratt», dijo él. Le estaba dando unas horas más. Ella se sentó en la caja junto a la suya. Él volvió a sentarse. Por un momento, solo había 2 personas en cajas en un muelle ruidoso, que probablemente era el entorno menos ceremonial que Sarin había ocupado en 20 años. «¿No hay nada que pueda darte?», preguntó ella. «¿Algo en absoluto?». Él lo pensó. Ella lo observó pensar, lo cual fue un proceso pausado. El tipo de pensamiento que llegaba al fondo de una pregunta antes de que volviera a surgir.
Hay una cosa, dijo, nómbrala. El corredor del... dijo, y corredores como este. Los tramos en disputa donde nadie es dueño de la infraestructura de respuesta a emergencias porque nadie quiere pagar por espacio que no controla oficialmente. Miró su pantalla de datos y luego la dejó. La gente muere en esos tramos por razones que no tienen nada que ver con piratas ni soldados. Mueren porque no hay balizas de emergencia, estaciones de rescate ni repetidores de comunicación que funcionen correctamente. Un barco se apaga y nadie lo sabe durante 3 días. La miró. Tienes la posición política para impulsar un acuerdo conjunto de infraestructura en las zonas en disputa. Llevaría años negociarlo. Sería difícil. 3 o 4 facciones discutirían sobre la jurisdicción a cada paso. Sí, dijo que lo harían. Pero si sucediera, dijo, menos personas estarían en el tipo de situación que requiere a alguien como yo. Sarin lo miró un largo momento. No lo pedía por su cuenta. No había ni un solo átomo de interés propio en la solicitud. Lo hacía porque en algún lugar de un corredor disputado, en ese momento, un barco estaba, oscuro y frío, y nadie lo sabía, y no podía estar en todas partes a la vez, y saberlo lo perturbaba de forma constante y práctica. Pensó en una niña de 6 años en un pasillo en llamas. Pensó en un hombre que corrió hacia el humo porque aún había otras personas en esa sección. Pensó en todo el fuego que no podía ver desde la corte imperial, en todos los pasillos. Nadie miraba. Yo lo haré, dijo. Él la miró de la misma manera que la había mirado 2 días antes en la bahía, cuando ella dijo que se aseguraría de que los supervivientes estuvieran bien, limpios, completos y sin condecoraciones. Lo sé, dijo. Ella se puso de pie. Él se puso de pie. Se miraron en el ruido del muelle, y por un momento reinó un silencio profundo entre ellos, con esa particular forma en que se mantiene silencio cuando se ha hablado mucho. Y todo era cierto. Cuando te encuentras en el Imperio Velarin, dijo con cuidado, mi corte está abierta para ti. No como una visita formal, no con ceremonia. Hizo una pausa, simplemente como un lugar a que puedes venir. Guardó silencio un momento. Luego dijo, gracias, Alteza. Ella asintió y se giró para marcharse. Había dado 4 pasos cuando volvió a hablar. Sarin se detuvo. Nunca la había llamado por su nombre. Se giró. Su expresión era la misma calma serena de siempre. Pero debajo, visible solo si se miraba con atención, había algo que había estado presente desde el momento en que reconoció lo que ella le decía en el pasillo de atraque del Faro de la Corona. Algo que no era orgullo ni sentimentalismo, sino cercano a ambos y más cálido que cualquiera de los dos. Cuídate, dijo, aquí fuera. Ella le sostuvo la mirada un momento. Tú también, dijo, ahí fuera. Caminó de regreso entre el ruido del muelle, y no miró atrás porque ya sabía lo que vería. Lo vería doblando su mapa, recogiendo su caja de herramientas y subiendo por la rampa de su pequeño y maltrecho barco, siempre exactamente donde debía ser embarcado. Tenía razón. La deuda del guardián desató a la 6ª hora. Mientras la estación seguía ocupada y las estrellas fuera del ventanal aún eran frías y distantes. Se alejó del muelle sin ceremonia, encontró su rumbo y activó su motor, y luego desapareció. Una luz pequeña y anodina, absorbida por la oscuridad. Thorin encontró a Sarin en la ventana de observación y permaneció a su lado en un respetuoso silencio que duró casi 30 segundos, lo que para Thorin fue una considerable moderación. Lo rechazó todo, dijo finalmente. Sí, dijo ella, y solo pidió una iniciativa de infraestructura política que llevaría años y no le reportaría ningún beneficio personal. Sí. Thorin guardó silencio un momento. ¿Cómo llamamos a eso? Preguntó, no con desdén, sino con sinceridad, como si el idioma Velarin tuviera una laguna que no hubiera notado antes. Sarin observó el lugar donde había estado la pequeña luz. Le pregunté eso una vez, dijo con otras palabras, e hizo una pausa. Él dijo que era lo que uno hace. Se apartó de la ventana. Había trabajo que empezar, cartas que escribir, una larga y difícil negociación